En la perashá que leímos ayer tenemos un versículo que dice: Veía que shifto al kise malchuto, memlachtó, perdón. Me habló et mishne a Torah azot. Y será que cuando se siente en el trono de su reino y va a escribir para él esta mishne a Torah, va a escribir la Torah, esta Torah, Beitaimo Bekarabo Kol Yeme Hayab, y la tendrá con él y la leerá todos los días de su vida. Leman Ilmad leirá et Hashem Elokav, para que aprenda a temer a Hashem su Dios. Lishmor et Kol Dibre a Torah Azot, para cuidar todas las palabras de esta Torah. Y un poquito más adelante dice: Lebilti rum lebabo mehav, para que su corazón no se engrandezca sobre sus hermanos. Pregunta Rabí Rubén Karelinstein, Sejasal Libraja: ¿por qué la Torah ordena que pongamos sobre nosotros un rey? ¿Para qué hace falta poner un rey? Esto parece algo, se ve como algo tan necesario. Dicen nuestros sabios, ¿cuál es el motivo? Para que tengamos temor de él, tengamos temor de este rey. Así dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín. Y la primera intención que nosotros vemos aquí sobre poner un rey es para que sintamos temor de él, para que surja ese sentimiento de temor para con el rey. Y esto parece muy extraño. ¿Por qué? Porque si no fuera por el temor sobre el reino, ahora, ¿cómo van a vivir una persona con su compañero? Así encontramos en el Pirkei Avot, cuando no hay un gobierno fuerte, poderoso, cada uno se va a sentir rey. Y en esta situación, cada persona débil se va a hacer fuerte y la mano de una persona va a estar sobre su compañero. No va a haber ley y no va a haber juez. Y esto es lo que dice el versículo: Veyamimaem en Melech de Israel. Y en esos días no había rey sobre Israel. ¿Y la consecuencia de esto cuál fue? Ish ayashar benab yase. Así está escrito en el libro de Jueces, Shoftim, no en la Perashá Shoftim, sino en el libro de Shoftim. Cada persona va a hacer lo que le parezca, lo que esté bien a sus ojos. Pero cuando hay un rey que gobierna con mano fuerte en su reino, todos tienen temor del rey. Y cuando hay temor al reino, entonces las personas se comportan de otra forma. Es conocido lo que va a provocar sobre todos un comportamiento digno, un comportamiento más moderado de una persona con otra. ¿Por qué? Porque ahora cada uno sabe que sus acciones no caen en el abandono, porque hay una ley y también hay un juez.
Por eso la Gemara ahí nos dice que algo, a ver, perdón, vamos a ver aquí, lo nembrá, pero allá. Por eso la Gemara dice que esta perashá, esto que encontramos acá en Perashá Shoftim, este trozo de la perashá, que se llama también una perashá, la perashá del rey, que pondrá sobre ti un rey, ¿para qué es? Esto es para infundir el temor en la gente. ¿Por qué? Porque al rey hay que temerle. Y cuando nosotros sentimos ese temor frente al rey y tenemos que presentarnos ante el rey, nosotros vamos a inclinarnos ante el rey y vamos a darle honores y por supuesto vamos a sentir temor. Hace falta, y es una obligación, cuidar ese temor que tenemos frente al rey. Y por eso, a pesar de que normalmente una persona puede perdonar sobre su propio honor, por ejemplo, yo tengo una persona que tiene un cargo, tiene una posición, y yo puedo honrar a esa persona por su posición o por sus acciones. Esta persona, si quiere, puede renunciar a su honor. Puede decir, no hace falta que me digan nada, está todo bien. Pero con el rey es diferente a todas las demás personas, porque el rey que renuncia a su honor no se perdona. Su honor no se perdona. Cuando un rey quiere renunciar a su honor no se perdona. Si el rey dice, no me traten como un rey, trátenme como cualquier otro, no se puede hacer eso. Al rey hay que darle su honor. Así dice la Gemara en el Tratado de Sanedrín. Él no tiene permiso para dejar pasar su honor. Y todo esto, porque si se le permitiría al rey hacer esto, entonces no se cumpliría que va a haber un temor sobre él. Nadie le va a temer al rey. Y la consecuencia de que nadie le tema va a ser justamente que la orden que da la Torá, poner sobre cada uno de nosotros un rey, es justamente para eso, para que nosotros sintamos temor. Por eso, la Torá dice que aunque el rey renuncie a su honor, no se puede dejar de honrarlo. Y siempre tiene que haber ese temor hacia el rey. ¿Todo esto a qué viene? ¿Qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar fundamentalmente que la Torá pone esta figura del rey para que nosotros tengamos una pequeña idea, solamente una pequeña idea, de que así como nosotros vemos un rey de carne y hueso que hoy está y mañana no está, y tenemos que tenerle temor, más y más con Hashem. Pero si nosotros no vemos esto, entonces, ¿cómo llegamos al temor a Hashem? Esto es para enseñarnos cuánto más tenemos que temer a Hashem. Por eso todo como una introducción es necesaria. ¿Para qué? Para ver cómo sigue siendo la Torá. La Torá ordena al rey. Y vas a escribir la Torá. Esta Torá vas a escribir. El rey tiene que tener 2 Sifrei Torá. Uno que tiene que cuidar con sus tesoros más valiosos, tiene que cuidar ese Sefer Torah. Es el Sefer Torah que hereda del rey anterior. Y otro que tiene que llevar bajo su brazo. Lo tiene que llevar continuamente bajo su brazo. Ese otro Sefer Torah.
sea, no continuamente sobre su brazo. Lo tiene que llevar consigo, pero lo tiene que leer todos los días, como dijimos. Y él tiene que conducirse con el Sefer Torah continuamente, leerlo, como dijimos también todos los días, ¿para qué? Y la Torah misma nos dice para qué. Leman ilmad leirá et Hashem. Para que aprenda el rey que aprenda a temer a Hashem, su Dios, cuidar todas las palabras de este libro, y para que su corazón no se enaltezca, no sea su corazón altanero frente a sus hermanos. Cuando él lea la Torá, él va a conseguir dos cualidades muy importantes. Una, el temor al cielo, y la otra, la humildad. Y este rey ve como todos tienen temor de él, todo el mundo tiene temor al rey, todo el mundo respeta al rey, y él sabe que inclusive la Torá nos ordena a todos nosotros sentir temor de él. Él siente que todo el pueblo siente temor hacia él por una cuestión de forma natural, vamos a decir. Esta situación hace que entre un espíritu de soberbia en su corazón, natural. Todo el mundo le tiene temor, todo el mundo se inclina ante él, todo el mundo lo respeta. ¿Qué va a sentir? Se va a sentir superior. Y cuando hay soberbia, no hay temor al cielo. No hay temor al cielo. Por eso dice que se va a inflar tu corazón y vas a olvidar a Hashem, tu Dios. Así está escrito, Perashiot más atrás. Por eso, justamente, aparece la obligación nuestra de sentir temor al rey, que él puede llegar a sentir soberbia, y la Torá le ordena a él leer la Torá. ¿Para qué? Para que no tenga soberbia y que su corazón esté lo más tranquilito. ¿Cómo hace la Torá para, vamos a decir, cómo caracteriza la Torá esto? ¿De qué manera la Torá nos describe esta situación? Para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. Así le dice el rey. A pesar de todo el lujo, a pesar de todo la importancia, a pesar de que él tiene un reino y que hay honores al rey, justamente por el hecho de ser rey, y que todas las creaciones se inclinan ante el rey, todas las creaciones lo respetan y le sienten temor, el rey necesita sentirse a sí mismo igual que todas las personas. Él no puede renunciar al honor que le dan, no puede renunciar a los honores, no puede decirle a la gente que no se inclina ante él, no puede decirle a la gente que no le sientan temor, pero tiene que sentirse igual a todos. ¿Y cómo hace? Esto es en forma natural. Él siente esa soberbia y la Torá le ordena que no. Esta persona tan elevada, tan honorable, es igual que la persona del pueblo más simple. Los dos son exactamente iguales. Y el rey que se encuentra en lo máximo, en la posición más alta, todos le sienten temor, todos se inclinan ante él, todos le brindan honores, y ahora viene la Torá y le ordena sentirse igual que todas las personas, inclusive que la persona más baja.
¿Cómo puede ser que la Torá nos pida una cosa así? Algo que parece imposible, algo que parece tan irreal. Aparentemente esto está fuera de las posibilidades de cualquier persona. Nos dice la Torá que no está fuera de la posibilidad. La Torá no le pide a la persona algo que no puede hacer. Si la Torá ordena al rey que no va a engrandecer su corazón, a la fuerza puede llegar a conseguir esta cualidad. ¿Cómo? La Torá misma lo revela. Nos revelan todos nosotros cómo podemos llegar a la humildad, que es una categoría tan preciada. Estudiando Torá llegamos a la humildad. Y va a estar con él y la va a leer todos los días de su vida. El estudio de la Torá, esto lo va a hacer humilde. Si estudia la Torá, va a ver qué pequeño que es. Y si estudia Torá, entonces va a llegar al temor a Hashem. Y quien tiene temor a Hashem, no puede comportarse con soberbia sobre otras personas. Así de simple. Sobre esta orden del rey, de que no eleve su corazón, escribió el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que la soberbia es una cualidad despreciable y que no solamente es una cualidad despreciable, sino que es despreciada por Hashem, inclusive en el rey que recibe todos los honores, esta cualidad es despreciada. ¿Por qué? Porque solamente para Hashem está la grandeza y la elevación. Y nadie más puede elevarse, ninguna persona puede elevarse como se eleva Hashem. El Smag, si no me equivoco, es el Sefer Mikraot Gedolot. Él estudia sobre la prohibición de la soberbia de un versículo que ya vimos, a ver dónde está ese versículo, y llamarle Japentishkajet Hashem lo queja. Cuídate de que no vayas a olvidar a Hashem tu Dios. Y el versículo que acabamos de ver, Berran levabeja, y se eleve tu corazón y olvidarás a Hashem tu Dios. También el Ramban, también Rabbi Moshe ben Nachman, dice que Nitan Lilmod Sot, que podemos estudiar esto de una deducción de lo que está escrito para el rey. No vas a elevar tu corazón sobre tus hermanos. Esto nos viene a señalar la prohibición de la soberbia y la Torá se priva, vamos a decir, Imna et Amelech Migeut, que la Torá prohíbe al rey la soberbia y la elevación de su corazón. Y más, si para el rey está prohibido tener soberbia, mucho más vamos a decir que para cualquiera de nosotros va a estar prohibido engrandecernos, y tenemos que cuidarnos mucho de que nuestro corazón siempre se mantenga en una posición de humildad, como todos nuestros hermanos. Y si el rey tan honorable y tan elevado tiene prohibido la soberbia, seguro que no hay lugar para ninguna otra persona de sentirse de esa forma. Lamentablemente vemos que hay mucha gente que sí lo hace, pero vemos que no hay lugar para esto. La raíz de todo esto es una sola, que no interesa si somos rey o somos pueblo. Cuando nosotros estamos seguros de nosotros mismos, esto ya nos trae soberbia. Cuando hay seguridad, cuando uno cree que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, sin la ayuda de Hashem, la soberbia viene sola. Y cada uno, cuanto más seguro está de sí mismo, va a tener una soberbia mayor. Nos inflamos de soberbia, de altanería, hasta que nos convertimos en un pedazo de soberbia, que pensamos que tenemos toda la fuerza
¿Y qué puede romper esta fuerza? Cuando vemos que no somos nada, entonces toda la soberbia desaparece en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera que tan inflados que estamos que un pinche hace que un globo de aire se desinfle completamente. De la misma forma pasa con la soberbia. Vamos a ver algunos ejemplos nada más. Cuando el rey está sentado en su trono, lleno de altanería, lleno de orgullo, y por qué no, todos los ministros están a su servicio, todo el pueblo le teme, todos se inclinan hacia él, con temor, con honor. Una palabra que él diga puede dar vuelta mundos. Todo. Imaginémonos hoy un primer ministro, un presidente de un país importante que si él aprieta un botoncito, lo aleno, lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto?, con el mundo, siempre y cuando Hashem se lo permita, por supuesto. Pero eso es lo que él piensa que él puede apretar un botón y ser el dueño del mundo. Pero por supuesto se va a destruir primero a él, no a otro. Un día, este rey tan poderoso sale de cacería, como la costumbre de los reyes, y junto con él hay un grupo de ministros, gente importante que lo acompaña. Todos están sirviendo al rey, todos están alrededor de él y todos están esperando qué palabra va a sacar de su boca para cumplir su orden. De pronto se escucha el rugido de un león ahí en el medio del bosque y este león provoca miedo a todos. Y se escucha que el león se acerca al grupo. De buenas a primeras, todos desaparecen de miedo. Cada uno corre hacia donde puede. Todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. El rey tan elevado, tan poderoso, él siente un miedo terrible y todos se escaparon. Tal cual como el último de los ministros, ¿qué hace? El señor rey, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu soberbia? Él también se escapa como todos. Y cuando hay miedo, no hay soberbia. El miedo elimina la soberbia. Había un yudí que tenía mucha soberbia, lo aleno. Y él tenía su posición, tenía su poder. Se consideraba muy sabio y todo el tiempo se conducía con la sensación de que él era importante y el resto de la gente era cero al lado de él. Un día le hicieron un estudio médico y los médicos sospecharon que ahí había algo que no estaba bien, lo aleno. De buenas a primeras desapareció toda la soberbia, como si nunca hubiera existido. Un instante antes del miedo, todo era súper poderoso. Ahora desapareció todo. ¿Por qué? Porque ahora tiene miedo. Desde luego que no hay un miedo más grande que el miedo al Creador. Y desde luego que el Creador es tan piadoso con nosotros que de pronto el miedo se hace amor, pero siempre hay un temor de que vayamos a hacer algo mal y que Hashem puede interpretarlo de una forma no buena, pero
tenemos que saber que Hashem, el amor que tiene hacia nosotros, la piedad, y más ahora en Jodesh Elul, es algo que el amor rompe todo. Pero de todas maneras nosotros tenemos que sentir ese temor. ¿Para qué? Para escuchar su voz, para servir, cumplir todos los preceptos que podamos hacer. Y Hashem, por supuesto que Él es el responsable de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro sustento, de nuestra tranquilidad, de todo. Todo lo que nosotros tenemos, todo se lo debemos a Él. Akol mimenu, todo viene de Él, Yitbaraj. Por eso, la Torá le ordena al rey leer la Torá. ¿Para qué? Para meter dentro de nuestro corazón el temor a Hashem, el temor al cielo, y para cuidar de que no vayamos a entrar en altanería pensando que nosotros, que alguna de estas cosas que Hashem nos da, la obtuvimos por nuestros medios, para que aprendamos a temer a Hashem, nuestro Dios, y cuidar todas las palabras de esta Torá. Esto se lo dice al rey y se lo dice a cada uno de nosotros la Torá, para que no se eleve nuestro corazón sobre nuestros hermanos. Y si hay temor a Hashem, no hay soberbia. Y cuanto más nos acercamos al Creador, más vamos a sentir que nosotros no somos nada. Y Hashem es tan grande que se ocupa de seres tan pequeños como nosotros. Sobre este tema es conocido el relato que contó Rabbi Yaakov Galinsky, Sefer Brajá, sobre una columna de luz del Chazon Ish. Y así contó, que en la casa del Chazon Ish, cuando el Chazon Ish construyeron la casa del Chazon Ish, todavía Bnei Brak no existía. Bnei Brak eran unas cuantas casitas aisladas, y la casa del Chazon Ish estaba más aislada que todas las casas aisladas, bastante lejos de todas las casas. Era un sector todo desértico, pero como ya se conocía la sabiduría del Chazon Ish, la gente los habitantes de lo que todavía esto era un pequeño asentamiento, Bnei Brak, ellos pusieron cerca de la casa del Chazon Ish una columna una torre de alumbrado para iluminar la zona un poquito. Una vez dijo así el Chazon Ish a Rabbi Yaakov Galinsky: Rabbi Yaakov, ¿qué es lo que tú puedes decirme sobre esta lámpara nueva mía que hay aquí? Él decía que era de él la lámpara, porque la pusieron al lado de la casa y no había más casas alrededor. Rabbi Yaakov no llegó a entender qué es lo que quería decir el Chazon Ish, y le dijo así el Chazon Ish: yo normalmente salgo a dar un pequeño paseo alrededor de la casa por cuestiones de salud. Los médicos, el Chazon Ish siempre fue muy débil, y los médicos lo obligaban prácticamente a hacer caminatas durante el día o en la noche. Él salía en las horas de la noche, y cuando él volvía y se acercaba a la casa, él veía sobre la tierra una sombra muy grande que se proyectaba a varios metros, en la sombra de él, por supuesto. Él decía: es mi sombra que se crea por la lámpara esta que me pusieron al lado de casa. Yo presté atención que cuando yo me acerco a la columna, la sombra se va achicando. Esto todos sabemos esto, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy parado justo debajo de la lámpara, la sombra desaparece por completo. Rabbi Yaakov, dime, por favor, ¿qué aprendemos de esto?, preguntó el Chazon Ish, y siguió hablando. Es muy simple.
que cuando la persona se acerca más a la luz, se va achicando cada vez más. Y cuando está bien pegado a la luz, entonces desaparece por completo. Se anula frente a la fuente de luz. ¿Qué aprendemos de acá? No hace falta explicarlo siquiera, que Hashem es la fuente de todo, por supuesto, y cuanto más nos acercamos a Hashem, más pequeñitos nos vemos. Nos dice la Torá que por medio del rey que lee la Torá todos los días, él se va a salvar del orgullo y no se va a elevar su corazón sobre sus hermanos. ¿Cómo trabaja todo esto?, pregunta Rabbi Rubén. ¿Cómo la persona llega a la humildad estudiando la Torá? Una vez, cuenta Rabbi Rubén, tuve que ir a los Estados Unidos. Mucho antes, hace muchos años estamos hablando. Y el conductor me llevó a Manhattan, no sé si lo dije bien, no importa. Frente a mis ojos se veían los rascacielos grandísimos de Estados Unidos. De pronto, el conductor se detiene frente a dos edificios muy altos, muy especiales, que, como sabemos, ya no están. ¿Cuáles eran? Las Torres Gemelas. Alcé la vista, miré hacia arriba y mi cabeza empezó a dar vueltas. ¡Qué altura impresionante! Para poder mirar un poco, hacía falta poner la cabeza directo hacia arriba. Y esto parecía que como la escalera de Jacob Avinu, con la base en la tierra y el extremo en el cielo. En forma metafórica, ¿no es cierto? La escalera de Abraham vino, de Jacob vino, seguro llegaba al cielo. Estos edificios seguro que no. Yo presté atención a estos dos edificios enormes, y entre ellos había un edificio pequeño. Entre estos dos edificios enormes había uno pequeño, muy pequeño. Tal vez mirándolo un poco mejor, vi que no era tan pequeño. Tenía unos cuantos pisos, y no pocos. Los pisos de las Torres Gemelas, no los podía contar. Creo que eran 110, me parece, no estoy seguro. ¿Por qué no los podía contar? Porque miraba hacia arriba y ya se me mezclaba todo. Tal vez de una distancia lejana sí se pudiera contar. Pero yo quería saber cuántos pisos tenía el edificio este que estaba en el medio de los dos. El que era pequeño frente a los dos gigantes. Y los conté y vi que tenía más de 30 pisos. Pensé para mí, ¿por qué este edificio parece tan pequeño? 30 pisos no es algo pequeño. ¿Y por qué se ve de esta forma? Si lleva más de 30 pisos, no es un edificio para nada pequeño. La respuesta es muy simple. ¿Por qué? Porque está entre dos rascacielos enormes que prácticamente lo anulan. Son dos edificios que tienen cerca de 400 metros de alto, y ahora este edificio tan pequeño queda como si nada. Pero si este edificio de 30 y pico de pisos, lo ponemos en Bnei Brak, entonces va a ser un rascacielos que va a gobernar toda la ciudad. ¿Por qué? Porque los edificios de Bnei Brak tienen 3 o 4 pisos nada más. Y de repente un edificio de 30 pisos o más
va a aparecer como las Torres Gemelas. Pequeño, pequeño para Estados Unidos, para Nueva York, al lado de los rascacielos enormes, pero cuando se encuentran entre dos, en una ciudad de edificios bajos, parece un rascacielos enorme. Yo les puedo contar, en Kiryat Sefer, Modin Elite, hay dos edificios que están juntitos en la parte más alta de la montaña y los llaman las Torres Gemelas. ¿Y cuántos pisos tienen? Tienen 3 pisos para abajo y 3 pisos para arriba. O sea, en total 7 pisos. Pero desde la calle donde está la entrada, vamos a decir que solamente son 4 pisos. Y se llaman las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque está en lo alto de la montaña y se ve como lo más alto de la ciudad. Pero sin embargo, son como cualquier otro edificio, inclusive ahora hay edificios más altos. Lo que pasa es que están en zonas más bajas. Todo de acuerdo a lo que está alrededor, nosotros vemos. Por eso, cuando una persona se considera a sí misma como algo, se considera que se ve como de cierta importancia, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no? Si yo estudié una hoja de Gemara o dos, entonces me considero un sabio. ¿Y por qué no voy a sentirme importante delante de gente que no estudió? Pero cuando nos acercamos a la Sagrada Torá, que es extensa como la tierra y amplia como el mar, ahí nos damos cuenta que somos como centavitos, que no valemos nada. Todo se anula frente a la Torá, que es eterna, que es infinita. Es conocido un relato, el Rav Karelitsen dice que es conocido, yo no lo conocía, un relato sobre el Baal HaTanya, que una vez llegó a él un disertante, y el Baal HaTanya le pidió a este disertante que le dé palabras de musar, palabras de reproche, palabras que lo hagan entender que él no es importante. Este hombre le agarró pánico por el pensamiento. Yo le voy a enseñar al Baal HaTanya algo. ¿Qué le puedo yo enseñar al Baal HaTanya? ¿Cómo me puedo yo comparar con el Baal HaTanya? ¿Cómo yo voy a tener la desvergüenza de decirle algo a un sabio tan grande? Pero el Baal HaTanya no aflojó y le insistió. Tú eres un disertante, le dijo. Tú vas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y das disertaciones a mucha gente y les enseñas a cambiar sus cualidades, a ser personas humildes, a ser personas temerosas de Hashem. Entonces yo también no estoy libre de escuchar este tipo de palabras que me enseñan a ser humilde, que me enseñan temor a Hashem. Yo también estoy obligado a escuchar esto. El hombre no tenía alternativa y le hizo escuchar palabras al Baal HaTanya. ¿Y qué dijo? Presten atención a esto, es impresionante lo que dijo. Rebe, usted no tiene ¿acaso usted tiene motivos para sentir soberbia? Vamos a ver cuál es la diferencia entre nosotros dos. Así le dijo. Da susto esta pregunta que le está diciendo. ¿Cómo se atreve a decirle así a un sabio tan grande? Y preguntarle cuál es la diferencia entre ellos dos. Escuchen lo que dice ahora. Todo lo que yo sé
también el Rebbe lo sabe. Y todo lo que el Rebbe no sabe, con seguridad que tampoco yo lo sé. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? Que lo que el Rebbe sabe y lo que yo no sé. Esa es la diferencia entre nosotros dos. Lo que el Rebbe sabe y lo que yo no sé. Pero esto que el Rebbe sabe y que yo no sé, que puede ser que sea muchísimo, pero ¿cómo se compara todo esto frente a lo que ninguno de los dos sabemos? O sea, la Torah es infinita. Como la Torah es infinita, hay muchas cosas que ninguno de los dos sabemos. Está bien que el Rebbe hay cosas que sabe y que yo no sé, pero todas estas cosas frente a todo lo que no sabemos es infinito. De esta forma le está diciendo que prácticamente no hay diferencia entre los dos. Cuando nosotros nos acercamos al monte, cuando vemos que la diferencia que hay de una punta a otra, cuando nos presentamos frente al manantial de la Torah, que es profundo, que es infinito, que también a la vez profundo y también es altísimo. No hay límite, no hay medida. Y ahí aparece la sensación verdadera de anulación completa. ¿Por qué? Porque en la realidad, ¿cuál es? Con seguridad que no hay lugar para que nuestro corazón se eleve. Y no, por supuesto que no puede estar por encima de nuestros hermanos. David Amelech, el rey David, atestigua sobre sí mismo: Hashem lo gaba libi, velo ramó einai. Hashem no hizo que mi corazón se infle y tampoco engañó a mis ojos. Así leemos en el Teilim, en el 131. ¿Y sobre qué está dicho esto? ¿Sobre qué dijo esto David Amelech? Dicen nuestros sabios en el Midrash que no se infló mi corazón, no se elevó mi corazón cuando fui ungido por Shemuel, el profeta Shemuel, como rey. Y no engañaron mis ojos cuando maté a Goliat, el gigante de los filisteos, de los Pelishtim. Vamos a imaginar el fondo o el decorado de estas palabras. David Amelech era un joven pastor de ovejas, sencillo pastor de ovejas. Yo cuando leo esta historia entiendo que si alguno leyó el cuento de la Cenicienta, se va a dar cuenta que está sacado de aquí. Cambiado, por supuesto. En vez de ser el rey David, lo transformaron en una Cenicienta. Y en vez de que venía el príncipe venía a probar los zapatitos de todas las hermanas de la Cenicienta, acá venía Shmuel, el profeta Shmuel, venía a buscar al rey David, venía a buscar al rey que Hashem le dijo que estaba en esa casa, que era un hijo de Ishai. Fíjense cómo habla la historia y se van a dar cuenta que la copia que hay en ese cuento. David Amelech era un joven, un pastor de ovejas simple que estaba desplazado por los hermanos y por el padre.
todos lo ignoraban, como si fuera la oveja negra de la familia. No querían saber ni que era el hermano. Los hermanos no consideraban su hermano, era un desprecio para ellos, que David fuera hermano de ellos. Y por supuesto que para el padre, que este fuera el hijo de él, también era. Él no quería ni saber que tenía un hijo que se llamaba David. Por eso él estaba todo el tiempo, lo mandaban a pastorear las ovejas, que ni esté en la casa. Era como lo bajo de la familia, para los hermanos y para el padre. Pero Kasharhu sabe, conoce el interior de cada uno. Manda al profeta Shmuel. ¿Para qué? Para buscar a uno de los hijos de Ishai. Uno de ellos iba a ser el rey, que iba a ser el sucesor de Shaul. Y uno tras otro hace pasar Ishai, hace pasar por delante de Shmuel a los 7 hijos, uno tras otro, y cada uno es rechazado por Shmuel, que le dice: Hashem no eligió a este. Y entonces Shmuel le pregunta a Ishai: ¿se terminaron los jóvenes? ¿Se terminaron tus hijos? Y este señor Ishai contesta que hay uno más, uno pequeño, pero él no está aquí. Él se encuentra en el campo, es pastor de ovejas. Shmuel le pide que lo traigan con él. El Gaón de Vilna dijo que David no era el hijo más pequeño de los hijos de Ishai, no era el más pequeño en edad. Tenía hermanos más pequeños, pero Ishai decía que era el más pequeño, porque era el más bajo, el más despreciado. En ese sentido era el más pequeño. Era el más despreciado de todos los hermanos, hasta el punto que ni siquiera lo consideraban, era considerado a los ojos del padre siquiera. Hasta ese punto. Ishai, él era una persona muy importante. Así trae el Tratado de Berajot. Era Rosh Yeshiva de 600.000 alumnos tenía. Era una persona justa, muy justo, y murió sin pecados. Así se la llamará en el Tratado de Shabbat. De todas formas, este hombre tan grande no reconocía a su propio hijo y no pudo entender su categoría. Ahora piensen en el cuentito de la Cenicienta, cómo venían a probar el zapatito a todas y el enviado del príncipe preguntó: ¿no tienes más hijas? Sí, tengo una que está ahí limpiando casas, o está limpiando el establo, está limpiando las vacas. Y cuando la trajo, el zapatito entró, por supuesto, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo cuento, cambiado un poquito. Está sacado de aquí el Tanaj. Ahí vemos las grandes historias que le contaban a los chicos. Y todo está sacado, todo está sacado de la Gemara, del Tanaj, todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Así dijo Shlomo Melech. Pero volvamos a David. Ishai trae a David frente a Shmuel, frente al profeta. Cuenta que era rojo. A ver, Veu Azmoni im Yefe Einaim Betobroi. Era rojo
todo colorado y con ojos bonitos y se lo veía bien. Asmoní, ahora empieza a explicar acá el Rav Karelstein. Asmoní rojo, Simán le Shofech Damim. Esto, ¿por qué era rojo? Porque por el derramamiento de sangre, el desprecio, las ofensas, todo esto hacía que la sangre se le suba al rostro, que se sienta avergonzado siempre. Y imaginemos entonces un joven simple como él, que era continuamente despreciado a los ojos del padre y de los hermanos. A él lo eligió Hashem como rey. ¿Cómo puede ser? Y entonces nos revela Koshuarjú, le revela a Shmuel por profecía y le dice: Kum mishaheu kiseu. Levántate frente a él, levántate y lo puedes ungir, porque es este es el que yo elegí, le dice Hashem. Shmuel toma el aceite de la unción sobre David, lo unta a David, y él se transforma en el rey de Israel. Mesías Hashem. Y el espíritu de Hashem se posa sobre David. Dicen nuestros sabios en el Tratado de Pesajim: Eben Masua Bonima y Tale Rosh Pinah. Esto lo leímos creo que es un versículo de Tehilim que leemos en el Alel, si no me equivoco. Dijo Ishai: Meita Hashem Aita Sod. De Hashem vino esto. Dijeron los hermanos. Perdón, dije mal. Eben Masua Bonima y Tale Rosh Pinah, que una piedra está en lo alto de la montaña, en la cima. Esto dijo Ishai. Y de Hashem vino esto, dijeron los hermanos. Escribió el Radak que David era un joven pequeño, un pastor de ovejas, y no era considerado nada a los ojos de ellos. Y no podía entrar en sus corazones que él fuera rey. En un instante, del lugar más bajo que puede estar una persona, David subió a la grandeza, fue ungido como rey sobre todo Israel. Y sobre esto atestigua David, sobre sí mismo, que también en ese momento tan elevado, donde fue ungido como rey sobre Shaul, sobre el rey Shaul, lo Gabalibi, mi corazón no se enalteció. Él no sintió ninguna sensación de grandeza en el corazón. Sigue diciendo el Midrash, y no engañaron sus ojos. En el momento que él mató a Goliat, también en esa situación donde David se ve en una forma muy especial. Los tres hermanos más grandes de David, ellos fueron a pelear la guerra junto con Shaul, y David, el más pequeño, él seguía pastoreando las ovejas del padre. Pero cuando hubo que salir a pelear contra Goliat, porque sabemos que los filisteos, ellos, la guerra no se decidía. Y ahora apareció este gigante, y este gigante podía matar a todos. Y Shaul tenía que mandar a alguien a pelear contra este gigante. ¿Quién iba a mandar? David se ofreció a sí mismo. Al principio, Shaul le dijo: no, ¿qué quieres tú? Tú no puedes, tú vas a poder
ir contra este filisteo, pelear contra él. Tú eres un pequeño y él es un gigante, es un guerrero. Pero David estaba firme en su propuesta y Shaul le dijo, está bien, ve y que Hashem esté contigo. Goliat el gigante va a ver. David el gigante, él se acerca a David con su espada y se burla de David. Le dice, a ti, leja elai beetna et besareja le ofa shamaim o le bemat asadeh. Dice, ¿tú vas a pelear conmigo? Yo voy a poner tu carne para las aves del cielo y para los animales del campo. David, así pequeñito, el pastor de las ovejas, tan sencillo, él, ¿qué hizo? Él le tiró una piedra y lo volteó. Y tomó su espada, la espada de Goliat, y le cortó la cabeza. Y los Pelistín vieron la muerte de su hombre fuerte y desaparecieron. Todos los Pelistín desaparecieron. En forma natural, sabemos que todo esto hubiera provocado una soberbia enorme en David, poder vencer a un gigante. Pero David, él atestigua sobre sí mismo que no, sus ojos no lo engañaron en el momento que él mató a Goliat. Y surge la pregunta, ¿cómo es posible esto? Esto está contrario a la naturaleza. Cualquier persona que tenga que pelear de igual a igual con otro, cuando lo vence a otra persona, siente superioridad. Y él tuvo que pelear contra un gigante. La respuesta nos la trae el propio David Amelech en el versículo siguiente. In lo shiviti bedomamti nafshi. El Rebbe, Rabbi Shalom Shevarón, Sekasai Brajá, él decía, In lo shiviti, ¿qué quiere decir in lo shiviti? Shekiamti shiviti Hashem lenegdi tamid. In lo shiviti es que puse a Hashem frente a mí todo el tiempo. Hashem hizo todo, yo no hice absolutamente nada. En forma simple nosotros podemos explicar, In lo shiviti bedomamti nafshi, que gamul alei imo. ¿Qué significa? Atinok eno ose meuma. Un bebé no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo está en el favor que hacen con él. Un bebé nace, hay que atenderlo. El bebé es totalmente inútil, vamos a decir. Es muy dulce, muy lindo. Los bebés son todos muy lindos, pero si los padres o los hermanos no se ocupan del bebé, pobrecito el bebé. El bebé necesita que le den de comer, necesita que lo vistan, que lo cambien, que lo limpien, todo, absolutamente todo. Y él, David, se compara con el bebé. Se compara con el bebé que él necesita el favor de Hashem, él necesita. Y todas las necesidades, él no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? De esa manera David se anula a sí mismo con Hashem. De la misma manera que un bebé se anula frente a sus padres y a sus hermanos. De la misma forma que la mamá atiende al bebé. Él mismo no es nada. Él mismo no hace absolutamente nada con su propia fuerza. Todo viene de Hashem. Y Hashem le abrió los ojos. Hashem salva a los presos. Hashem levanta a los caídos.
todo, Hashem hace todo. Y cuando nosotros nos sentimos anulados frente a Hashem. Y todas las cosas que necesitamos, decimos Hashem va a ayudar, por supuesto haciendo nuestro istadlut, haciendo nuestra parte que puede ser más pequeña o más grande, de acuerdo a nuestra fe, a nuestra confianza. Siempre decimos, hay un equilibrio entre lo que es la fe y la confianza en Hashem. Cuanto más fe tenemos, cuanto más confianza en Hashem tenemos, menos tenemos que hacer y dejamos más para que Hashem haga. Cuanto menos confianza tenemos, bueno, entonces tendremos que hacer un poquito más nosotros y dejar menos para que Hashem complete. Pero de todas formas tenemos que saber que todo lo que hacemos no es camino hacia la meta que buscamos, sino que lo que hacemos lo hacemos por una obligación de hacer algo. Y Hashem se va a encargar de hacer todo, no solamente una parte. Por eso, todo dejamos a Hashem. No hay ninguna cosa que nosotros podamos mover con las tácticas, con nuestra inteligencia, con nuestro poder. También cuando tengamos cierta categoría o cierta posición con respecto a las otras creaciones, nuestro corazón que no se eleve sobre nuestros hermanos, que no nos creamos superiores a nadie. Hashem le ordena al rey que sea igual a todos, más y más cada uno de nosotros, que no somos rey de nada. Y entonces tenemos que sentirnos igual a todos y seguir con nuestra humildad. Y de esta manera vamos a hacernos merecedores de acercarnos más a Hashem, que Hashem nos ama. Hashem ama al que tiene humildad, al que no se eleva sobre los demás. Hashem lo quiere más. Entonces, ¿qué mejor que buscar el amor de Hashem? Y más ahora en estos días, donde necesitamos méritos. ¿Para qué? Para el juicio que se nos presenta cada vez está más cerca. Y de esta manera, cualidades que Hashem mucho quiere, como la humildad. Hashem ama a la persona humilde. Entonces, no creernos superiores a nadie y buscar, por sobre todo, ayudar a los demás, ver lo que necesitan los demás, asociarnos con Hashem en esto, que es una tarea, puede llegar a ser un poco difícil a veces, buscar qué necesita otra persona. Yo sé que yo necesito muchas cosas, pero bueno, las cosas que yo necesito Hashem se va a ocupar. Si yo me ocupo de los demás, si yo me ocupo de los hijos de Hashem, Hashem se va a ocupar de nosotros.